Ahora, hoy vamos a arrancar con una nueva propiedad. Vamos a ir a otra solicitación. Hoy vamos a ir a las propiedades acústicas. Por eso estamos acá, en un lugar donde la arquitectura trabaja y trabajó específicamente para esto, para acondicionar todo el ambiente, todos los espacios para que respondan de la mejor manera. ¿A qué? Al sonido, a los ruidos. Vamos a ir metiéndonos en todo esto para poder comprender cómo estas propiedades y cómo la arquitectura responde a esta función. Ya hemos visto propiedades térmicas, veíamos qué era lo que sucedía con los subsistemas, hemos visto sobre la humedad, qué pasaba con ese valor que teníamos en la humedad ambiente. Hoy será el ruido, los sonidos, la forma de acondicionar, proyectar y diseñar espacios donde las solicitaciones acústicas son realmente las más importantes. En la presentación allí de este estudio de radio, un ambiente específico, donde la propiedad acústica, indudablemente, por ser un estudio de radio, es central desde la parte proyectual. Se determina de inicio que esas son todas las condiciones que se debe tener. La pregunta es, pero entonces, cuando empezamos a ver las propiedades arquitectónicas y las propiedades acústicas, ¿tiene que ver solamente con los espacios dedicados pura y exclusivamente a la parte acústica? Ahí la pregunta sería que no. A lo que vamos a ver nosotros es que la acústica arquitectónica tiene que ver precisamente con el confort acústico. Así cuando hablábamos de las propiedades térmicas del confort térmico, también, y esta sensación de confort a través de la temperatura, también tiene que serlo a través del sonido. No es lo mismo un ambiente donde haya perturbación por parte del sonido, esto verificado médicamente, de los efectos psicológicos que los ruidos o los sonidos no deseados perturba y genera a la gente. Por eso nosotros vamos a detenernos en esta nueva propiedad, en las propiedades acústicas, para los ambientes especializados donde se requiere de un estudio pormenorizado y profundo de las condiciones acústicas, pero también de aquellos elementos que tenemos que tener en consideración para nuestras viviendas. Para darle inicio a esto, vamos a empezar a preguntarnos precisamente qué es estas propiedades acústicas, qué significa la acústica. Y es esta ciencia o esta parte de la física que aborda pura y exclusivamente a lo que es el tema de la transmisión del sonido o de los ruidos. Vamos a también ver esa diferenciación que tiene, cómo se propaga, cómo se sostiene en el tiempo, cuál es el medio por el cual el sonido se transmite. Por eso, para abordar las propiedades acústicas, vamos a ingresar precisamente a lo que tiene que ver a conceptos básicos que queremos ir desarrollando para meternos precisamente en esto. Vayamos a los conceptos básicos, como te decía. En primer punto vamos a ver la diferencia entre ruido y sonido. ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo un ruido que un sonido? ¿Qué es lo que lo diferencia? En la segunda parte vamos a ver lo que es una fuente sonora, que es la que determina precisamente ese ruido o sonido, cómo se transmite esta presión sonora y qué tiene que ver y cómo se diferencia en el tema de la frecuencia sonora. Nuestras reacciones dependen no solo de la fuerza del ruido, sino también de la composición que tiene, del tiempo de duración, de la brusquedad, cómo se produce, cómo se sostiene en el tiempo, cómo nos puede llegar a perturbar, del momento que se da y de la frecuencia también en que se produce, porque la percepción auditiva no es lo mismo para las frecuencias en las cuales está determinado. Allí vemos a este hombre muy tranquilo, apacible, en un lugar donde el ambiente, el medio natural y la arquitectura, ese elemento de composición, hace que él pueda desarrollar precisamente su música. ¿Será para todos sonido? ¿Para algunos será ruido? Es lo que tiene que ver precisamente con esto, con la percepción psicológica que nosotros nos encontramos con todo esto. Vayamos a algunas definiciones. Tenemos esta diferencia entre ruido y sonido. Las dos
es esa vibración mecánica, así lo definimos, de un medio elástico donde las partículas están sometidas a vibración. Se desplazan a una distancia muy pequeña a cada lado de su composición original. ¿Qué significa esto? Que un ruido o un sonido se establece cuando hay una vibración en el aire y esas partículas generan esa presión hacia un lado y descompresión hacia el otro, o la simple vibración. ¿Cuál es la otra definición entre ruido y sonido, o cuáles son las acciones que nosotros, como arquitectos, debemos operar o actuar? El ruido no logra desaparecer. Al ruido nosotros podemos generar su reducción y a través del desgaste. El sonido se mantiene, o el ruido se mantiene en el aire porque se establece a través de una velocidad, y esta velocidad está determinada también por las condiciones de temperatura que hay en el ambiente. Para una temperatura media de 20 grados, el sonido se propaga a una velocidad de 344 metros por segundo. Entonces nosotros tenemos que generar su desgaste, ¿sí? Esa es una de las acciones para implementar. Cuando estamos hablando de sonido, ahí volvemos al inicio de la charla, ahí volvemos a ese estudio de radio, donde hay que acondicionarlo, hay que sostener en el tiempo y la calidad adecuada de ese sonido que se tiene que mantener en tiempo y forma. Y no debe ser perturbado, no puede generar otro tipo de vibraciones, porque cuando se encuentra con elementos elásticos va a generar vibraciones allí y que perturban, claro, esta forma que nosotros tenemos de actuar. Ruido y sonido es el punto inicial para poder entender las propiedades acústicas. Mucho tiene que ver, tanto para el ruido como para el sonido, tiene que ver dónde está ubicado la fuente, quién lo genera y cómo nos afecta a nosotros psicológicamente. Les decía recién que tiene que ver dónde está ubicada esa fuente sonora. Fíjense en la imagen. La casa de la cascada, para Wright, el sonido que produce el agua está incorporado dentro de la vivienda. Consideraba que estar en este lugar con el sonido permanente del agua al caer en esa cascada generaba una gran sensación de confort. Y lo logró. Tenemos que entender que esa fuente sonora puede ser tanto interna como externa. Es precisamente la que genera el sonido, o también es la misma que genera el ruido. Para ir a un ejemplo, si yo estoy ubicado aquí donde estoy y empiezan a pasar autos, para mí ese auto me va a generar ruido porque va a estar perturbando esta actividad que es contarles a ustedes lo que es las propiedades acústicas. Puede ser interna o externa. Esto es importante porque si es interna, nosotros deberemos trabajar sobre ese acondicionamiento acústico que les decía recién. Cómo se comportan los materiales internos de ese local para poder amortiguar, para poder sostener ese sonido. Si la fuente es externa a la persona a quien estamos nosotros trabajando, ese sonido, esa situación de tenerla en forma externa, ese sonido va a querer ingresar a ese ambiente. ¿Lo deseamos? Seguramente que no. Por más que veamos lo agradable de ese piano en esa sala, que puede producir una hermosa música y tiene que tener un ambiente adecuado para poder producirlo. Pero el que está por fuera de ese ambiente posiblemente no quiere que le llegue esa música, para lo cual los elementos que componen ese subsistema constructivo debe hacer que el sonido no lo traspase para llegar a otro ambiente. La escala del sonido es a través de los decibeles. Nosotros vamos de 0 a 130 decibeles. De 0 a 10, 20 decibeles el sonido, el oído humano no lo percibe. A los 130 decibeles realmente es de un traumatismo psicológico muy, pero muy fuerte. Otro de los elementos que estábamos hablando es de la presión sonora. Cuando vibran esas partículas, generan sobre los elementos constructivos una presión a través de esa vibración. Si ven
en el gráfico que encuentran allí a la derecha, verán cómo el sonido, al transmitirse y al emitirse en tanto de presión y descompresión, va generando una onda sinusoidal, para lo cual hay momentos que presiona y hay momentos que no lo hace. Esta presión sonora se define como la fuerza que ejercen estas partículas sobre las unidades de superficie. Si las superficies son muy livianas o no tienen un anclaje correcto, lo que se va a generar es que esta presión va a hacer una vibración de estos elementos, para los cuales incrementará aún más el sonido. Por eso la presión sonora es importantísimo en el momento de analizar los componentes constructivos dentro de las propiedades acústicas. La frecuencia va a determinar en esa onda sinusoidal, que va a tener que ver en su velocidad, cómo se transmite, y va a determinar esa onda si vamos a tener, como ven allí en el gráfico, si va a ser de tonos altos, quiere decir que la frecuencia es muy rápida, o si son de tonos bajos, para lo cual la onda sinusoidal se va como ampliando y esa presión es menor. La frecuencia sonora, nosotros establecemos un promedio de 50 Hz, que es lo que se va determinando habitualmente. A partir de allí tendremos mayores frecuencias, que tenemos esos sonidos agudos, o menores frecuencias, que tenemos esos sonidos bajos. El comportamiento de los materiales ante ello son diferentes, realmente responden de manera diferente. Más para diferenciar en esto que vamos dejando entrever de lo que estábamos charlando. Las propiedades acústicas se dividen en dos formas muy claras. Tienen que ver, como decíamos recién, dónde se ubica la fuente sonora. Pero las propiedades acústicas se determinan a través de la aislación acústica y de la absorción acústica. La aislación acústica son aquellos elementos que por masa, que por contundencia, que por composición, permiten que el sonido o el ruido de una fuente externa no ingrese hacia un ambiente. Por eso está graficado allí, van a encontrar las fotos, algunos ya lo habrán ubicado, que tenemos el Museo Mar. El Museo Mar, constituido a través de muros de hormigón, y después tiene algunos otros componentes en su interior, que permiten que no ingrese el sonido estando sobre una avenida que es el acceso norte. ¿Por qué? Porque uno proyecta pensando en la gente recorriendo las salas de exposición del Museo Mar sin tener que ser perturbados, molestos o interrumpidos por el sonido que viene desde el exterior. En la casa, en la vivienda que tienen al lado, también hay un pensamiento de una reducción y en el tema de la composición entre opaco y vidriado, así como lo veíamos precisamente para las propiedades térmicas. En este caso, cuando tenemos muros expuestos hacia el exterior, también este juego nos permite hacer una forma de regular precisamente el ingreso de esos ruidos del exterior hacia el interior. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que no supere los ruidos internos que nosotros tenemos. Y eso está determinado en la ficha, ustedes lo tienen, tablas que nos van diciendo que, por ejemplo, para una habitación de hospital estaremos entre 25 y 35 decibeles, una vivienda está entre 30 y 40 decibeles. Este sonido no puede superar ese sonido interior. ¿Cuál es la diferencia con la absorción acústica? Es el comportamiento de los materiales interiores ante esa presión sonora, ese efecto de reflexión que tiene el sonido. Para lo cual, ustedes bien ven estas salas, así como veíamos un estudio de radio, acá estamos viendo una sala donde se determina ese acondicionamiento que hace al comportamiento, que puede ser direccionar o no esos sonidos, cómo se logra la amortiguación de esos ruidos, cómo es el comportamiento interno que nosotros vamos a tener allí en estos lugares. Es un tema central dentro de las propiedades acústicas poder determinar esta aislación
si la fuente sonora, como les decía, está en el exterior, si la fuente sonora está en el interior y yo no quiero que atraviese un determinado muro para pasar a otro ambiente. Propiedad horizontal, departamentos, ¿no?, de que pertenecen a una familia y a otra familia, para lo cual esto no debería estar sucediendo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. En la absorción acústica son los materiales de bajo peso específico que va a permitir que el sonido ingrese, se va reflejando entre las partículas que componen ese material, por ejemplo, una lana de vidrio, y ahí vamos a obtener el desgaste de ese sonido. Alto peso específico serán los materiales que nos dan la respuesta para esa aislación acústica. Bajo peso específico serán los materiales para responder a esa absorción acústica. Esto se determina en estas condiciones. Es acá donde nosotros vamos a cerrar el tema, o cómo vamos a establecer las estrategias para que estas propiedades acústicas sean las adecuadas. Hay varios elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son herramientas que tenemos para el proceso del diseño, para encontrar, como decíamos al principio, ese confort acústico que nosotros realmente deseamos y debemos proyectar. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video.